Ya, vamos a hacer el mismo circuito anterior que hicimos por superposición. Ahora lo vamos a hacer por Thevenin para ver cómo sería. ¿Ya? Entonces por Thevenin lo distinto es que tenemos que llegar a armar un circuito equivalente con una fuente, ¿cierto? Una resistencia de Thevenin y la carga. Ya lo voy a dejar por acá como para acordarnos. Voltaje de Thevenin, R de Thevenin y la resistencia de carga, que es donde vamos a medir o calcular. En este caso se nos pide que sea R2 y R2 vale 10 ohm, por lo tanto eso vale mi carga. Ya, y la dejo ahí. Entonces vamos a partir por calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, calculamos R de Thevenin, cortocircuitando las fuentes y eliminando la resistencia de carga, que es donde me piden medir. Entonces volvemos a dibujar el circuito ahí, ¿cierto? Ahí, esta sí va, esta fuente se cuetea. Acá dejamos los terminales vacíos donde estaba la carga que se nos pide hacer el cálculo de tensión y cerramos el circuito. Nos queda así. Entonces me quedaría, esta vale 5, esta vale 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm, ¿ya? Y tenemos que calcular la R de Thevenin mirada desde donde estaba la carga, ahí en ese espacio. Entonces, vamos a unir, si ustedes se fijan, estas dos están en paralelo, por lo tanto hacemos un R equivalente a 1, que es 5 por 10 dividido 5 más 10. Al calcular eso nos da 3,33 ohm. Y eso, con esto, ¿cierto? Nos quedan en serie, ¿sí? O sea, es que te va quedando así. Mira, lo voy a dibujar de nuevo. A veces como que me quiero ir a la rápida y después digo, no debía hacer eso. Ahí vamos dibujando el circuito por acá. Y nos quedaba esa de 2 y acá nos quedaba una sola, ¿cierto? Acá nos quedaba la de 3,33. Acá está la de 2, acá está el R de Thevenin y acá está la de 5. Por eso es conveniente hacer ir redibujando. Ya, entonces aquí tú te puedes dar cuenta que aquí sí, que esas dos están en serie. Entonces colocamos R equivalente 2 es 2 más 3,33 y esto nos queda 5,33 ohm. Y vuelvo a dibujar mi circuito. Me queda esa resistencia ahí, tratando de no cambiar las formas, ya. R de Thevenin y acá podemos dibujarla acá. Da lo mismo dónde, porque es un cable nomás, ¿cierto? 5,33, aquí nos queda la serie y acá nos quedan 5. ¿Y cómo están? Si ustedes se fijan, si tú corres esta resistencia a este lado del cable, ahí, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que las dos están en paralelo. Por lo tanto, finalmente el R de Thevenin es 5 por 5,33 dividido la suma. ¿Ya? Y eso lo vamos a calcular. Voy a tomar mi calculadora. 5 por 5,33 dividido la suma. 2,58 ohm. Y lo dejamos ahí guardado porque luego lo vamos a necesitar. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, partimos por eso. Ahora, segundo, calculamos el voltaje de Thevenin eliminando la carga. Eliminando la carga. Entonces volvemos a dibujar el circuito. Vamos a dibujar el circuito. Acá
Acá teníamos una resistencia. Por acá estaba la carga, pero la vamos a saltar, ¿cierto? Acá venía otra resistencia, por acá otra. Acá venía otra. Acá estaba. Si no me equivoco, esto está así, ¿no? Claro, porque tenemos que abrir R2 y mantener las dos fuentes, entonces, y calcular el voltaje acá entre medio, ¿ya? Entonces vamos a darle los valores, es 12 esta, 12 volt, 5 ohm, si no me equivoco, esta es 2, 5, 2, a ver, sí, 2, 5, 10, 5, 10 y las fuentes de 8, si no me equivoco, 8, sí, exactamente, 8 volt, ya, miren chiquillos y chiquillas. Nosotros tenemos que calcular el voltaje acá, en este espacio, porque ahí era donde estaba la resistencia. Ahí, ¿ya? Normalmente la corriente viene de arriba, entonces el más queda arriba. Por lo tanto, tú podrías hacer un LKB aquí, ¿cierto? O un aquí. Cualquiera de las dos te sirve. A mí me gusta más este lado, porque tengo una sola resistencia, necesito menos corriente, por eso. Ya, entonces lo vamos a hacer de ese lado, pero cualquiera de los dos lados te sirve. Y normalmente, esto lo he dicho en clase igual, cada vez que sacas voltaje de Thevenin, como te queda un circuito abierto, siempre se termina ocupando LKB, ¿ya? Por lo tanto, antes de ocupar el LKB necesitamos, porque si hacemos el LKB acá, donde yo puse el asterisco, es suma de voltajes, por lo tanto tendríamos que sumar los 12 volts de la fuente más el voltaje que se da en esta R de 5 ohm. Por lo tanto, necesitamos el voltaje en ella, y para saber el voltaje necesitamos la corriente. Es decir, primero que todo vamos a sacar la corriente, ¿ya? Y después vamos a ver cómo hacemos el LKB. Para eso voy a borrar primero acá. Ay, tengo un gatito aquí que anda acá encima. Sí, ya. Vamos a hacer nodo, ¿cierto? Que es lo que se pide acá. Entonces pongo hacia allá. Esta también la voy a colocar hacia adentro, porque en este caso tengo ambas fuentes, y ambas fuentes, ¿cierto?, para que logren entrar. Por lo tanto, esta va a salir. Entonces me quedaría I1, I2, I3. Ya, ahí tengo mi nodo. Y sería LKC. Qué interesante este ejercicio porque se ocupa todo. LKC en el nodo A. Las corrientes que entran son I1 más I3, ¿cierto? Igual a la única que sale, que es I2. Si nos vemos I1 y avanzamos hacia atrás, quedaría 12 menos la punta de la flecha que va al voltaje en A, y dividido la resistencia, o todas las resistencias por donde pasa I1, que es 7. Más I3, mirando I3, la cola va a 8, menos la punta de la flecha que es BA, y dividido la resistencia por donde pasa, que es 10. Y en el caso de I2, la cola está BA, la punta de la flecha llega a 0, y lo dividimos por 5, que es la resistencia por donde pasa I2. Tenemos estos tres denominadores. Podemos hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita. Delante no la hicimos, pero ahora la vamos a hacer. Si dividimos por 5, acá me quedan 2 y acá me quedan 1. Y el 7 no cabe. Entonces ahora divido por 2, esto me queda en 1, se mantiene en 1, pero el 7 se baja. Y ahora por 7 y eso. Y multiplicamos hacia abajo, 5 por 2, 10. Y 10 por 7, 70. Ese es mi denominador común. Entonces yo digo, 70 en el 7 me cabe en el 10, y lo multiplicamos por lo de arriba. Más 70 en el 10 es 7, y lo multiplico por lo de arriba. Y 70 en el 5 me da 14. 14 y lo multiplico solo por BA, ¿cierto? Porque el 0 se elimina. 10 por 12, 120, menos 10BA, más 7 por 8, 56, menos 7BA, igual a 14BA. ¿Ya?
Y me queda 14 VA aquí. Y este menos 10, menos 7, menos 17. A este lado queda más 17 VA. Y por este lado sumamos 120 más 56, 176. Voy a seguir acá abajo, me queda 176 igual, sumamos 14 más 17. Ya no ando con la mente calculadora. Tengo que hacerlo con la calculadora. Ahí está. Entonces me queda que BA es 176 partido por 31. 176 dividido 31 es 5,68 aproximado. Ahí, este es el voltaje en A. Pero vamos a ver qué es lo que necesitamos. Porque aquí nosotros necesitamos, chiquillos y chiquillas, ese voltaje. Por lo tanto, para saber ese voltaje necesitamos I1. I1 lo tengo acá. ¿Ya? Entonces reemplazamos, y yo voy a escribirlo por acá para que... I1 va a ser 12 menos BA partido por 7. Entonces ahora que tengo BA lo reemplazo. Me quedaría 12 menos 5,68 dividido 7. I1 es 12 menos 5,68 dividido 7 me da 0,9 amperes. ¿Ya? Y voy acá y el voltaje ahí sería 5 por esa corriente. Entonces le voy a llamar BR1. Ya, BR1, no se olviden, BR1. Ya, entonces más menos porque la corriente viene de arriba. Y acá está el voltaje de Thevenin, ¿cierto? Más menos. Ya, BR1 entonces 5 por I1. 5 por 0,9, que es I1. Y esto me da 4,5 volts, ¿cierto? Ya, ahora sí voy a hacer haciendo LKB en la primera malla. Vamos a ver lo que queda. Sería menos 12, pero en la primera malla, muchachos y chiquillas, aquí nomás, ahí nomás. No en la malla completa, sino que hasta ahí donde llega Thevenin. Entonces me quedaría menos 12 más BR1 más el voltaje de Thevenin igual 0. Entonces menos 12 más B de Thevenin más BR1 igual 0. Parece que lo escribí al revés, pero como ambos son positivos, claro, porque es menos 12 más BR1 más el voltaje de Thevenin. Claro, lo escribí al revés, pero como ambos son positivos no importa, ¿ya? Entonces me quedaría, voy a despejar el voltaje de Thevenin, se lo voy a dejar solito, entonces el 12 pasa para acá, positivo, y el BR1 pasa negativo. Me queda que el voltaje de Thevenin es 12 menos BR1, pero BR1 lo tengo acá, me dio 4,5. Despejamos y me quedaría 12 menos 4,5 y esto me da 7,5 volts. ¿Ya? Y ya, bueno, tenemos esto. Ahí está. Y vamos a hacer ahora el equivalente. Entonces vamos a colocar acá, reemplazando en el equivalente de Thevenin. Me queda. Todo es lo que uno esperaría en una prueba, ¿cierto? Pero yo ya no, parece que no lo enseñé, yo también lo hago así como haciendo los cálculos nomás y esperando que la gente me entienda. Así que bueno, ustedes en una prueba lo hacen lo más ordenado que puedan. Vamos a ir al equivalente que teníamos armado por acá arribita. La carga era de 10, ¿cierto? Que era donde queríamos medir, 10. Y la R de Thevenin es 2,58. 2,58 es el R de Thevenin y 10 la carga, que es donde quiero medir. A eso se refiere el 10, ¿ya? Y siempre queremos calcular el voltaje en la carga. Este sería nuestro BR2, ¿cierto? Que es
el que andamos buscando, la tensión en R2. Acá está, ¿ven? BR2. Entonces voy acá, espero no marearlos ahí con estas vueltas que me pego en la pantalla. BR2 aplicando divisor de tensión sería 7,5 la fuente por 10 la resistencia donde estoy midiendo y dividido la suma de las dos resistencias más 10. Por lo tanto, BR2 es 7,5 por 10 dividido la suma de, y me queda 5,96 volts. Si ustedes lo comparan con este mismo circuito hecho en superposición, se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo. Espero se haya entendido y bueno, ahí lo van revisando nuevamente. Ya cualquier cosa me comentan o me consultan.